Bueno, buenos días. La clase me tocó preparar a mí sobre valoración de riesgo cardiovascular en cirugías no cardíacas. Todas las guías de valoración prequirúrgica lo que tratan de hacer es guiar el manejo perioperatorio de los métodos diagnósticos y las indicaciones terapéuticas necesarias para reducir fundamentalmente las complicaciones cardiovasculares a corto plazo. Se tienen en cuenta fundamentalmente tres escalones, que son las condiciones clínicas del paciente, las características del procedimiento quirúrgico y los resultados de los estudios complementarios solicitados. Con respecto a las características del paciente, de los datos recabados de la anamnesis y del examen físico, se han creado distintos scores que sirven para predecir el riesgo cardiovascular a corto plazo. De estos, los más utilizados son el score de Lee, el modelo NSQ-IP-MICA 2017 y el conocido ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología. Con respecto al índice de Lee, esta es la versión modificada del índice de Goldman, fue diseñado para predecir el riesgo postoperatorio de infarto de miocardio, edema pulmonar, fibrilación ventricular o parada cardíaca y bloqueo cardíaco completo. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? La presencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, ACV o ictus, o accidente isquémico transitorio, disfunción renal con una creatinina mayor a 2 o un clearance menor a 60 y diabético que requiere insulina. A su vez se le sube un punto cuando es una cirugía de alto riesgo. Recordar que a la hora de hacer el score, un paciente que no tiene ninguno de estos factores se le pone un score del IE1 y a partir de ahí se va aumentando el puntaje. Con respecto al modelo NSQ-IP-MICA 2017, este es un score que como variable principal tiene en cuenta el infarto de miocardio o la parada cardíaca durante o a los 30 días de la cirugía. Más que nada considera tipo de cirugía, capacidad funcional, creatinina mayor a 1,5, puntaje de ASA o la edad. Y este es un score un poquito más engorroso, por lo tanto ya existen calculadoras en internet que nos sirven para calcularlo más fácilmente. Y después tenemos el score de ASA, que el score de ASA desde el punto de vista clínico es un poco cuestionado. Las guías para lo único que lo avalan en este score de ASA es para suspender o postergar las cirugías electivas en pacientes de alto riesgo. Ya lo conocemos todos, el ASA1 es el paciente sano, que no fuma, que no es obeso, el ASA2 es un paciente que tiene una patología estable, por ejemplo, un hipertenso bien controlado, un diabético bien controlado. El ASA3 es cuando esta patología ya está descompensada, por ejemplo, hemoglobina glicosilada mayor a 7, cuando tiene valores de tensión mayor a 140, mayor a 160. El ASA4 es cuando tiene una patología que es un riesgo vital todo el tiempo, por ejemplo, una cardiopatía isquémica no revascularizada. El ASA5 es que no se espera que viva más de 24 horas y ASA6 el paciente de muerte encefálica. A su vez, a todos estos valores de ASA, siempre que tengamos un procedimiento que es de emergencia, se le coloca la E posterior al ASA. ¿Qué score elegir? El uso de estos tres scores debería complementarse ya que proporcionan perspectivas diagnósticas diferentes que pueden ayudar al profesional médico en la toma de decisiones. Bueno, también este es un grafiquito que está en la revista argentina de cardiología, que nos clasifica a los pacientes en alto, moderado o bajo riesgo, de acuerdo a si tienen criterios mayores o criterios menores. Los criterios mayores fundamentalmente son cirugía de urgencia y emergencia, una enfermedad coronaria de alto riesgo reciente o que tenga una estenosis aórtica mitral severa. Dentro de los criterios menores tenemos que sean mayores de 70 años, que tenga diabetes, un EPOC severo, enfermedad vascular periférica, cáncer activo. A grandes rasgos, si tiene un criterio mayor, ya es considerado un paciente de alto riesgo. Si tiene dos menores, ya es considerado un paciente de alto riesgo también, y de ahí se van desglosando en moderado o bajo riesgo. Con respecto al procedimiento quirúrgico, esta tablita sacada de la Sociedad Española de Cardiología los clasifica en procedimientos de bajo, moderado o alto riesgo. Únicamente tiene en cuenta el riesgo del procedimiento sin tener en cuenta las características del paciente. Bajo riesgo generalmente se consideran aquellos procedimientos cortos, de bajas pérdidas hemáticas, son las cirugías superficiales, las cirugías de mama, más las cirugías de tiroides. Moderado riesgo son las cirugías a nivel abdominal, las hernias, las cesáreas, las colecistectomías, los apéndices, cabeza y cuello. Y alto riesgo son todas las cirugías que sean de miembros inferiores, los trasplantes pulmonares, hepáticos, la cirugía aórtica o cirugías vasculares mayores. Otra cosa que se nombra en las guías es sobre el tema de las técnicas endoscópicas o técnicas a cielo abierto. Se sabe que las técnicas endoscópicas lo que hacen es disminuyen la estancia hospitalaria porque acortan el periodo de cicatrización, producen menor hilio intestinal, menor riesgo de lesión visceral,
pero sin embargo hay que tener cuidado en los pacientes cardiopulmonares o en los grandes obesos, porque el neumoperitoneo que se produce en la cirugía produce una disminución del retorno venoso, disminución de la presión arterial media, disminución de la presión venosa central, que todo esto produciría disminución de la precarga y activación del sistema simpático, ¿sí? Por lo tanto, con las técnicas endoscópicas no se favoreció disminuir el riesgo cardiovascular. Otra cosa importante del procedimiento quirúrgico es el momento en el que se va a realizar. Se sabe que las cirugías de urgencia o emergencia a los 30 días tienen un riesgo de mortalidad 5 veces mayor con respecto a una cirugía electiva. Y la cirugía se puede clasificar en urgencia, emergencia, sensible a tiempo o programada. Con respecto a estudios complementarios, de esto no habla tanto las guías sobre qué pedir en el laboratorio, lo saqué más que nada del protocolo hospitalario. Se debería pedir hematocrito y hemoglobina a todos los procedimientos de alto riesgo con alta pérdida hemática, por ejemplo una cadera, cuando existen enfermedades severas coexistentes como diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cuando hay síntomas compatibles con anemia, como fatiga o disnea, enfermedades hematológicas. Una glucemia siempre que tengamos un paciente diabético, pacientes con corticoides o enfermedades suprarrenales. Glóbulos blancos cuando se sospecha que haya una infección que pueda llegar a contraindicar la cirugía, trastornos hematológicos, radio o quimioterapia reciente. Plaquetas en cirugía de alto riesgo, terapia con heparina o enfermedades hematológicas. Creatinina, pacientes mayores de 50 años de moderado a alto riesgo, uso de contraste iodado o gadolíneo, enfermedades renales, EPOC, insuficiencia cardíaca. Electrolitos cuando haya uso de diuréticos previos, cuando se estimen grandes pérdidas de líquidos en enfermedades suprarrenales. Con respecto a la hemostasia, el TP y el KPTT, que es muy pedido, en realidad las únicas indicaciones claras que tiene es alcoholismo, desnutrición, enfermedades hepáticas, usos antibióticos prolongados, enfermedades hematológicas o síndrome de mala absorción. También se pide cuando haya uso de anticoagulantes que requieren control, trastornos personales o familiares de trastornos hemorragíparos. El electro, se sabe que el electro tiene mayor valor predictivo en los pacientes de alto riesgo. ¿Qué es lo que hay que buscar fundamentalmente? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, tener en cuenta la frecuencia cardíaca y trastornos del segmento ST, que son los principales predictores independientes de eventos cardíacos adversos en cirugías de moderado a alto riesgo. ¿Qué es lo que dice la guía? Que se recomienda realizar un electro preoperatorio en pacientes que tengan uno o más factores de riesgos programados para cirugía de riesgo intermedio o alto. Y no se recomendaría, según el electrocardiograma, en pacientes de bajo riesgo que se van a someter a una cirugía de bajo riesgo. Con respecto al ecocardiograma, se podría considerar la ecocardiografía en reposo para pacientes programados para cirugía de alto riesgo, pero con un nivel de evidencia 2B, 2C. ¿Y qué es lo que hacemos en la práctica? Generalmente pedimos un ecocardiograma en aquellos pacientes que tienen antecedentes de insuficiencias cardíacas y que no tienen un electro en los años previos. Con respecto a las pruebas evocadoras de isquemia, generalmente se piden cuando tenemos una capacidad funcional menor a 4 METs, que ya más adelante voy a hablar un poquito de esto. Tenemos la ergometría y la ergometría que tiene una sensibilidad del 74%, una especificidad del 69% para muerte e infartos combinados. Tiene un alto valor predictivo negativo del 98%, pero un valor predictivo muy bajo, del 25 al 45%. Por eso en los pacientes de alto riesgo se debería directamente realizar un SPECT antes que una ergometría. En aquellos pacientes que tienen alteraciones previas en el segmento CT no permite un análisis fiable. El SPECT tiene un alto valor predictivo positivo, se utiliza más que nada en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Cuando hay alteraciones durante el ejercicio hablamos de isquemia, cuando hay alteraciones durante el reposo y ejercicio hablamos de necrosis. Tenemos el dipiridamol, se puede realizar con dipiridamol, que está contraindicado en pacientes broncoespasmos, fundamentalmente está contraindicado en pacientes que tienen antecedentes de asma, y esto se generalizó al EPOC, o en pacientes que tienen VAB avanzado. Y la dobutamina está contraindicada en pacientes que tienen arritmias ventriculares complejas y hipertensión no controlada. Bueno, se recomienda una prueba de imagen con estrés antes de la cirugía de alto riesgo en pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo con capacidad funcional no valorable. Con respecto a las probenepitroponinas, un pequeño aumento de las troponinas ultrasensibles en el periodo preoperatorio o perioperatorio refleja un daño miocárdico clínicamente relevante con pronóstico y resultados más desfavorables.
En los pacientes de alto riesgo debe considerarse la determinación de troponinas cardíacas antes de la cirugía y 48 a 72 horas después. Esto se recomienda con un nivel de evidencia 2B. Con respecto a la angiografía coronaria, las indicaciones de angiografía coronaria son igual que para los pacientes que no se van a someter a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? En aquellos pacientes que tengan clínica o que haya sospecha de una cardiopatía isquémica, se solicita una angiografía coronaria. Con respecto a la RX de tórax, con clase 1 no se recomienda realizarlo. Se puede considerar en aquellos pacientes que tengan una disnea de clase no afiliada o que se vayan a someter a cirugías torácicas, toracoabdominales o abdominales superior. Bueno, y este es el algoritmo que usamos siempre, que es sacado de la Sociedad Española de Cardiología. En un paso 1, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es si la cirugía es urgente. Si la cirugía es urgencia o emergencia, hay que proceder con el procedimiento quirúrgico porque no realizarla sería más riesgoso que ponerse a estudiar al paciente, independientemente de las características del paciente. Si el procedimiento es sensible a tiempo programado, vamos al paso 2. ¿Qué es lo que evaluamos en el paso 2? Si tiene una condición cardíaca activa o inestable. ¿Cuáles son estas condiciones cardíacas activas? Coronariopatía inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias severas, valvulopatías, trastornos severos de la conducción. En caso de que tenga alguna de estas condiciones cardíacas activas, lo primero que vamos a hacer, y la cirugía es electiva, vamos a compensar al paciente y luego vamos a proceder con el procedimiento quirúrgico. Si no tiene ninguna, ¿qué hacemos? Vamos al paso 3, que lo que hacemos es ver el riesgo del procedimiento quirúrgico. En teoría, si el riesgo es de bajo riesgo, el procedimiento es de bajo riesgo y el paciente no tiene ninguna condición cardíaca activa, se podía proceder con el procedimiento quirúrgico sin realizar ningún estudio complementario o realizando un simple laboratorio o electro. Si la cirugía es de intermedio o alto riesgo, recordemos acá digamos, el riesgo de los procedimientos quirúrgicos, si la cirugía es de intermedio o alto riesgo, lo que hay que hacer es evaluar la capacidad funcional del paciente. ¿Qué es la capacidad funcional del paciente? Siempre se miden equivalentes metabólicos y un MET corresponde a la tasa metabólica basal. Se puede estimar a partir de la capacidad del paciente para realizar actividades cotidianas y en caso de que no se pueda valorar con esto, siempre las pruebas de esfuerzo nos permiten valorarlo. ¿Cómo generalmente, qué es lo que preguntamos nosotros siempre? Si puede caminar 4 cuadras, pero a un paso, a un buen ritmo, o si puede subir 2 pisos de escalera. En caso de que el paciente no camine, sino lo que podemos preguntar es si hace cosas en la casa, por ejemplo, si corta el pasto, o si puede mover muebles sin sentir ni disnea ni falta de aire. En caso de que no se pueda, estimar lo que se hace, se piden las pruebas educadoras de isquemia. Cuando la capacidad funcional es menor a 4 METs, hay mayor riesgo de complicaciones cardíacas postoperatorio y mayor riesgo de mortalidad solo en cirugías torácicas, se demostró. La capacidad funcional mayor a 4 METs tiene un pronóstico excelente en cuanto a complicaciones cardíacas, incluso si tiene antecedentes cardíacos. Bueno, si la capacidad funcional es menor a 4 METs, lo que hacemos es evaluamos de nuevo el riesgo quirúrgico del paciente. Si el procedimiento es de bajo riesgo o intermedio, se podría proceder con la cirugía, siempre y cuando no tenga una condición cardíaca activa. Si el procedimiento es de alto riesgo, vamos a evaluar nuevamente los factores de riesgo del paciente, que son los del score de Lee, y en caso de que tenga más de 3 de estos factores de riesgo, estas condiciones cardíacas, vamos a someterlo al paciente a una prueba evocadora de isquemia y en caso de que sea necesario, vamos a someterlo a una prueba más invasiva, ¿sí? Acá lo que se puede realizar es hacer una angioplastia con balón, colocar un stent con drogas o un stent sin drogas, y de acuerdo a esto se va a postergar la cirugía. Generalmente en aquellos pacientes que se coloca una angioplastia con balón, se puede realizar el procedimiento luego de 2 semanas, si se coloca un stent sin recubrir después de 4 semanas, o un stent con fármacos, generalmente se recomienda postergarla 12 meses, y siempre lo que se debe considerar en caso de que se pueda es que el paciente vaya al procedimiento quirúrgico con la aspirina colocada. Bueno, entonces como conclusiones en nuestras valoraciones preoperatorias, siempre tenemos que poner el riesgo cardiovascular del paciente, bajo, moderado o alto, si tienes condiciones cardíacas activas, colocar el puntaje del score de Lee modificado, el riesgo cardiovascular del procedimiento quirúrgico, bajo, moderado o alto, y poner el tipo, si es urgente, emergencia, sensible a tiempo programado, y el valor de ASA. Después, los otros scores, como el stop ban, se van a poner en caso de que aplique o no para cada paciente quirúrgico. Y acá les dejo otro algoritmo que también está bueno,
para guiar las conclusiones. Bueno, muchas gracias.